Buenos días a todos. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, y el Ministerio de Educación Nacional les agradece la participación en nuestro ciclo de conferencias. El día de hoy abordaremos el cuarto ciclo relativo a educación superior con el tema del servicio de interpretación, lengua de señas colombiana-castellano en el contexto de la educación superior. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del portal web www.insor.gov.co, a través de nuestra cuenta en Facebook y en Google Instituto Nacional para Sordos, o en Twitter @insor_Colombia, registrando sus comentarios o inquietudes en el sistema de atención al ciudadano o enviándonos mail a contacto@insor.gov.co. Para iniciar el espacio del día de hoy, tendremos la oportunidad de apreciar un video institucional que fue grabado hace unos años y nos relata eventos propios del servicio de interpretación y aspectos fundamentales a tener en cuenta. Bienvenidos. Educativo. Intérpretes en el ámbito educativo. Colombia, en el ámbito educativo, viene adelantando acciones que promueven las condiciones necesarias para ofrecer servicios de calidad y pertinencia, respondiendo a las necesidades de grupos poblacionales específicos. Es así como en la actualidad, la comunidad sorda cuenta con una alternativa educativa que garantiza y facilita el acceso de estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas colombiana a la educación secundaria, media y superior. En este proceso surge la presencia de un nuevo actor que hace parte integral de la comunidad educativa: el intérprete de lengua de señas colombiana. Es quien desempeña el papel de mediador comunicativo entre dos comunidades lingüística y socialmente diferentes que convergen en la escuela: la comunidad sorda y oyente. De la misma manera, es evidente que el intérprete contribuye con la eliminación de barreras comunicativas, facilita el acceso a la información a las personas sordas y por ende favorece su independencia, haciendo uso de la información suministrada. El intérprete transmite la información de manera clara, exacta, confiable y comprensible de la lengua de partida a la lengua destino, ya sea de la lengua de señas al español o viceversa, facilitando el desarrollo del acto comunicativo entre los participantes sordos y oyentes. Así como cualquier otro miembro de la comunidad educativa, el intérprete cuenta con un perfil específico: ser mayor de edad, acreditar haber aprobado como mínimo los estudios de educación media, contar con el permiso temporal expedido por el Ministerio de Educación Nacional y el INSOR, ser competente en lengua de señas colombiana y español, conocer las características de las comunidades sorda y oyente, conocer las técnicas de interpretación y modelos traductológicos que garanticen un servicio eficiente, conocer aspectos generales del proyecto educativo institucional, PEI, el currículo, el manual de convivencia, entre otros, y poseer amplia cultura general. El servicio de interpretación en el ámbito educativo exige del intérprete una serie de características personales, intelectuales y éticas que le permitan desempeñarse de manera eficaz y eficiente. Debe ser una persona autodidacta, flexible adaptándose a situaciones y contextos lingüísticos, discreta en su actuar y vestir, manteniendo siempre distancia profesional sin involucrarse emocionalmente con sus usuarios. Igualmente, en lo intelectual, debe poseer altos niveles de atención y concentración, memoria a corto y largo plazo, agilidad mental y verbal, alta capacidad de análisis y síntesis, recursividad en toma rápida de decisiones, habilidad para trabajar bajo presión y contar con una construcción conceptual clara de la persona sorda desde una mirada socioantropológica. El aspecto ético del intérprete exige responsabilidad en lo que se hace y se dice. Aceptando todos los consejos que me dan. Por ello es vital la preparación del servicio, cumpliendo con su ejecución a cabalidad, dejando de lado creencias, valores y tendencias de cualquier tipo al momento de interpretar. Todo acto de interpretación exige imparcialidad frente a las personas involucradas de manera directa en el acto comunicativo.
Es vital que durante y después del servicio de interpretación se cumpla con el derecho de confidencialidad, lo cual hace del intérprete un profesional ético, discreto y sobre todo confiable para sus usuarios. También nos colabora para que nuestro cuerpo se vea ante los otros, se vea bien. Igualmente, la fidelidad y exactitud de la interpretación determina el éxito de la comunicación en forma pertinente y eficaz. Buenos días, mi nombre es Andrés Sánchez. Soy estudiante del Colegio Jorge Eliezer Gaitán del curso 1006. En cuanto a la pregunta de la importancia del intérprete en el ámbito educativo, quiero responder. En la Ley 324 se aprobó la lengua de señas colombiana como la lengua de nosotros los sordos. Gracias a ello, el profesor cuenta con el intérprete como mediador comunicativo en los procesos de integración, tanto del bachillerato como en la universidad. Por medio del intérprete puedo acceder a la información con la cual mejora mi calidad de vida y también puedo participar en igualdad de condiciones que mis compañeros oyentes. Es así como el intérprete en el ámbito educativo se ha convertido en una figura vital para garantizar el acceso, permanencia y promoción de la comunidad sorda en la escuela. De manera que las funciones de este nuevo actor deben ser claras y conocidas por todos, pues el servicio no va dirigido exclusivamente a los estudiantes sordos, sino a todos los miembros de la comunidad educativa. Los intérpretes son el recurso humano fundamental para que el proceso de integración de los estudiantes sordos al aula regular sea un éxito. Sin la mediación del intérprete, los mecanismos de comunicación entre los sordos y los oyentes sería imposible poder desarrollar este proyecto de integración que ha tenido muchos éxitos y que ha dado solución a una problemática existente que era la educación de los estudiantes sordos en igualdad de condiciones con los estudiantes oyentes. Por este motivo, las funciones del intérprete de lengua de señas colombiana pueden determinarse en tres grandes etapas. La primera es relacionada con la preparación y planeación del servicio. Es el espacio para que el intérprete indague con el docente las estrategias a utilizar durante la clase, los temas a tratar. Revise el material de apoyo como textos, videos, cuestionarios o talleres. Identifique el vocabulario técnico y pertinente. Consulte términos desconocidos y realice lecturas complementarias al tema. Revise los elementos tecnológicos que van a ser utilizados. En cuanto al volumen, la ubicación, tipo de imágenes y gráficas que apoyan la información con el fin de asegurar su comprensión y poder elaborar el mapa mental que le facilitará la interpretación. Además, verifique las condiciones locativas de iluminación, ubicación espacial, tanto de los usuarios sordos como del docente y el intérprete, con el fin de asegurar la visibilidad de cada uno de ellos. Hacer uso de la indumentaria adecuada que garantice la visibilidad y discreción a partir de las normas establecidas de etiqueta y protocolo ya conocida en la comunidad de intérpretes. En la segunda etapa se encuentran las funciones propias del acto interpretativo. Es allí donde el intérprete hace uso de todas sus características, habilidades, conocimientos y destrezas para interpretar no solo el discurso del docente, sino los cuestionamientos e inquietudes emitidos por estudiantes sordos y oyentes utilizando el español y la lengua de señas o viceversa. En el espacio institucional se presta el servicio de interpretación a directivos, docentes, orientadores, coordinadores, padres de familia, compañeros, personal administrativo, en eventos como izadas de bandera, convivencias, actos culturales, reuniones y demás espacios propios de la dinámica educativa donde participen los estudiantes sordos. Es aquí cuando el intérprete garantiza el cumplimiento de su labor independientemente de la situación comunicativa y de sus creencias religiosas, ideológicas, filiación política o comunitaria. Con respecto a la pregunta de cuáles no son funciones de nosotros los intérpretes, tenemos: primero, reemplazar al docente en su ausencia. Segundo, responder por los procesos tanto académicos como disciplinarios de los estudiantes en la institución.
realizar proselitismo religioso y político, dentro y fuera de la misma. También colaborarle a los estudiantes con las respuestas de las evaluaciones, omitir o agregar información, escribir o ayudarle al docente, siempre apoyándose en el tablero, no es función de nosotros. También no es función de nosotros el cubrir compañeros que no saben lengua de señas y que están contratados como intérpretes. También convalidar señas ante la comunidad sorda sin previo acuerdo con ellos. Tampoco es responsabilidad de nosotros vigilar los comportamientos de los estudiantes cuando el profesor no se encuentra. La tercera y última etapa es la participación activa de los intérpretes en los distintos espacios educativos, como consejo académico, reuniones de área, jornadas pedagógicas, construcción de documentos relacionados con su labor, aportando siempre desde su saber, respetando el rol de los demás, realizando talleres de sensibilización y educación a la comunidad en temáticas relacionadas con su labor, derechos y deberes, haciendo uso de todos los elementos éticos que rigen su quehacer. Es fundamental para el crecimiento y desarrollo profesional realizar procesos de evaluación de forma constructiva, objetiva e imparcial, tanto con los usuarios como con colegas para optimizar el desempeño del ejercicio de la interpretación. El servicio de interpretación en la institución educativa requiere de una organización en horarios y tiempos que permitan responder a todos los servicios requeridos. Por esta razón, es necesario contar con un coordinador de intérpretes que represente al equipo ante la comunidad educativa, participe en las reuniones de gobierno escolar, consejo académico y comunique las inquietudes o sugerencias que surjan al interior del grupo de intérpretes. ¿Quién elige al coordinador de intérpretes? Este coordinador es elegido por votación dentro del departamento de intérpretes. Es el encargado de organizar los horarios, los turnos, los tiempos, de realizar toda la recepción de los servicios que requiera la institución. Entre esta recepción de servicios están las salidas culturales, las salidas pedagógicas, los servicios con coordinación, rectoría, los horarios de disponibilidad de los intérpretes. Estos horarios de disponibilidad deben tener una copia de ellos los estudiantes con el fin de que ellos sepan con qué intérprete cuentan en el momento que requieran un servicio. El coordinador de intérpretes debe hacer una distribución justa y equitativa del trabajo. Generalmente se le debe entregar a los compañeros intérpretes una copia del horario general y así todos saben la distribución que tienen y la ubicación de cada uno de ellos. Otro aspecto en el cual debe participar el coordinador es la evaluación a los compañeros intérpretes. Esta evaluación permite optimizar el servicio de interpretación con base en las diferentes sugerencias que los usuarios, tanto sordos como oyentes, pueden dar al servicio de interpretación. Otro aspecto a tener en cuenta en la institución educativa es el de contar con un intérprete de más, en relación a la cantidad de cursos integrados, con el fin de no sobrecargar la labor y contar con tiempos específicos para la preparación del servicio y reposo necesario para el desempeño eficiente de esta labor. Finalmente, es importante tener en cuenta que el éxito de la alternativa educativa para el acceso de estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas colombiana a la educación formal no depende exclusivamente de la labor realizada por el intérprete, sino que además exige una serie de adecuaciones organizativas y pedagógicas, así como también la articulación de los diferentes estamentos responsables de proveer estos servicios para garantizar el respeto por la diferencia, el derecho a la educación con criterios de calidad y pertinencia que garanticen el acceso, la permanencia y promoción de niños, niñas, jóvenes y adultos sordos en instituciones de educación formal en condiciones de equidad. Por esta razón, en su visión, el INSOR pretende continuar siendo una organización competente e innovadora que responda a las demandas de sus usuarios, consolidada como la entidad rectora y orientadora de políticas y servicios de calidad, contribuyendo en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana.
Como podemos apreciar en el video, el servicio de interpretación es transversal a la realidad educativa de las personas sordas. No solamente lo encontramos en la educación superior, sino que halla sus principales antecedentes en la educación media. Es importante aclarar que en la educación básica primaria lo que se espera no es contar con un servicio de interpretación, en tanto los usuarios aún no están preparados para asumirlos y están en un proceso de adquisición de lengua. Por ello, el profesional que ubicaremos en la educación básica es el modelo lingüístico, los docentes sordos bilingües y los docentes oyentes. En el caso de la educación media se inicia el proceso de integración con intérpretes. Hay muchas instituciones educativas a nivel nacional que lo incorporan como profesionales de apoyo y es allí donde los usuarios sordos empiezan a desarrollar habilidades para el manejo del servicio de interpretación. A lo largo de la videoconferencia al día de hoy veremos elementos propios del servicio de interpretación que, aunque son transversales a toda la práctica educativa, toman una importante relevancia en el contexto de educación superior por la madurez de los usuarios, por las necesidades académicas de los mismos, por la forma en la que circulan los conocimientos dentro de la educación terciaria. El Instituto Nacional para Sordos ha incursionado en este tema en el marco de diferentes asesorías que ha brindado a instituciones de educación superior en el contexto de acompañamiento o de asistencia técnica. En su mayoría, las instituciones de educación superior presentan requerimientos muy propios frente a temas como el servicio de interpretación entre lengua de señas colombiana y castellano, razón por la cual ustedes frecuentemente encontrarán la sigla LSC-C, al igual que cualquier otro intérprete o que los intérpretes de las lenguas orales, que nos expresamos frente a ellos como intérprete alemán-español. En este caso nos referiremos a los intérpretes de lengua de señas castellano. Es importante hacer esta claridad, porque son las dos lenguas que de manera proficiente deberá evidenciar el perfil del intérprete. También las universidades se cuestionan frente a los procesos de flexibilización de las estrategias pedagógicas y didácticas para los educandos sordos y cómo ello tiene una directa influencia en el manejo y aprovechamiento del servicio de interpretación en el aula, en los contextos académicos propios de los seminarios, pero también en escenarios culturales, deportivos, propios de la vida universitaria. Indagan también por procesos de selección de aspirantes sordos, por aquellos procedimientos o actividades o estrategias empleadas para hacer seguimiento a los aspirantes sordos, para desarrollar un proceso de selección pertinente que involucre el servicio de interpretación, que permita hacer un acompañamiento en esta etapa inicial de acceso a la educación superior y que garantice también para los educandos sordos procesos de orientación vocacional, de explicaciones pertinentes frente a qué es lo que ellos van a encontrar en cada una de sus carreras, cuál es el perfil laboral al que van a incursionar para que la decisión que tomen sea la más acertada. Desde allí el tema de movilización de la demanda ha sido uno de los principales requerimientos que nos ha llegado al INSOR. El uso de la lengua de señas colombiana en contexto académico, que toma un matiz bien interesante porque, de acuerdo a la historia educativa de las personas sordas, usualmente el manejo de la lengua cuando ingresan a la educación superior es un manejo coloquial, poco académico. Ello debido no a que hayan limitaciones por parte de la persona sorda en términos de adquisición de una lengua, sino al bajo número de modelos lingüísticos con los que ellos se encuentran a lo largo de su formación. Es decir, para el caso de la comunidad mayoritaria, para el caso de los oyentes, frecuentemente encontramos modelos lingüísticos de todo tipo. Encontramos el modelo coloquial en nuestro hogar, encontramos un modelo formal en la academia, encontramos un modelo en el contexto laboral, tenemos medios de comunicación que nos bombardean todo el tiempo con este tipo de modelos de lengua, cosa que no pasa con los usuarios sordos, porque recientemente encontramos propuestas audiovisuales, propuestas televisivas para sordos, pero no es una estrategia de vieja data, es algo relativamente reciente. Es decir, que los sordos, el único modelo de lengua que tienen es el modelo lingüístico que tienen en el colegio, si tienen familiares sordos, cosa que se constituye en la minoría de la población sorda. La mayoría de sordos son hijos y familiares de padres oyentes, la familia extensa también es oyente. Entonces esto reduce significativamente esa
depuración del uso de lengua. Cuando ellos llegan a la educación superior, esta lengua que se les exige es una lengua académica y es necesario en esa medida fortalecer esos procesos de mejoramiento del uso de su lengua. También hay indagaciones frecuentes y considero es uno de los temas más álgidos, el que tiene que ver con la lengua escrita de las personas sordas en la educación superior. También en directa relación con lo que les acabo de mencionar, con la posibilidad de tener modelamiento de lengua en su primera lengua, que es la lengua de señas, para el caso de los sordos usuarios de ella, pues también las estrategias pedagógicas con las que se les ha enseñado la segunda lengua, que para este caso es el castellano, pocas veces han sido pertinentes en la historia educativa de los adultos sordos que tenemos hoy en día. Es algo que se busca transformar, que en la actualidad encontramos muchos docentes titulados sordos que entran a incidir directamente en estos procesos de enseñanza de la lengua escrita para mejorar sus desempeños y para que los sordos no lleguen a aprender la lengua escrita en la educación superior, sino que logren alcanzar unos desempeños significativos e importantes en la educación básica y en la educación media, pero siempre teniendo como base que sin tener una lengua inicial, una primera lengua, es muy difícil adquirir una segunda, y lo pongo y lo remarco en términos de aprendizaje y de adquisición, porque la adquisición se da de manera natural, la adquisición se da en un contexto comunicativo enriquecido, mientras que el aprendizaje se da a través de enseñanza en un contexto formal. Esto diferencia los procesos de acercamiento a la lengua de señas frente a los procesos de acercamiento al castellano para el caso de los sordos. También se indaga al INSOR frente a contratación y cualificación del servicio de interpretación, a la coordinación del servicio de interpretación en la educación superior. Este aspecto es una de las principales inquietudes de la universidad. ¿Tiene o no la universidad el deber de contratar el servicio de interpretación? ¿Con qué recurso lo hace? ¿Cómo lo coordina? ¿Cómo selecciona los perfiles idóneos? Si bien es cierto, en la actualidad la normativa que tenemos cobija hasta la educación media en términos de obligatoriedad, es importante tener una contextualización al respecto. Cuando se produce esta normatividad, encontrábamos sordos que accedían escasamente a la educación básica primaria. La mayor parte de las personas sordas eran orientadas a trabajos vocacionales, maderas, pintura y de desarrollo de habilidades o competencias para el trabajo. Pocas eran las que llegaban a un sistema educativo formal, también por los imaginarios sociales que en su momento eran predominantes, de discapacidad, de minusvalía. En esa medida, cuando se produce la normativa, pues contempla una obligatoriedad hasta la educación media. En la actualidad, la historia o las evidencias de las personas sordas dan cuenta de otros procesos. No solamente han culminado la educación media, sino que han llegado a la educación terciaria. Están incursionando en este momento en procesos posgraduales de orden de especialización y maestría, y muy pronto seguramente los tendremos en procesos doctorales de formación. Eso implica un reto inmenso para el servicio de interpretación, que cada día debe cualificarse en mayor medida, y ya lo veremos más adelante frente al perfil, y un reto también significativo para las instituciones de educación superior. Si bien en términos de obligatoriedad no se presta el término de contratación del servicio de interpretación, es lo esperable y lo deseable en términos de que la academia se orienta a formar capital humano, a formar sujetos integrales con capacidades participativas, laborales, democráticas, como orientación propia de la educación. En esa medida, muchas universidades en el país se han abocado a este proceso y en la actualidad contratan el servicio de interpretación. Han iniciado por procesos de acompañamiento a grupos pequeños de sordos, pero en la medida en que incursionan estos sordos a la academia, pues la oferta y la demanda semestre a semestre va aumentando, y eso hace que el proceso de contratación del servicio de interpretación también se consolide, que se haga necesario además la creación de la figura de coordinador del servicio de interpretación, que, como veíamos en el video, asume unas funciones muy específicas en términos de acompañamiento al servicio de interpretación, organización, logística, coordinación de las rotaciones, porque más adelante también lo veremos que dependiendo del espacio se requieren unos tiempos específicos de los intérpretes en servicio activo. Se requerirán unos perfiles de intérprete de apoyo, dependiendo también el tipo de servicio, qué tan académico es, qué tan formal es,
Es muy diferente el servicio de interpretación de una clase desde una estrategia pedagógica cotidiana al ejercicio de interpretación que se debe planear para un evento académico. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que para nosotros el día de hoy es nuestro tema central, y es el servicio de interpretación en la educación superior desde una concepción de educación inclusiva. Hay un texto muy importante del Ministerio de Educación, del Viceministerio de Educación Superior, que es lanzado este año, pero su elaboración culmina a final de 2013, y que responde al nombre de Lineamientos, Política de Educación Superior Inclusiva. Este texto pronto lo encontrarán de manera virtual en la página del Ministerio, y él nos presenta elementos significativos para tener en cuenta a la hora de pensar los procesos de inclusión dentro de la universidad. Un aspecto muy importante que aborda el documento tiene que ver con las características de la educación superior inclusiva, y desde allí nos presenta 6 elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la participación. Desde participación nos establece una referencia del autor Operti, en el que señala que la educación se orienta a sentar las bases empíricas y conceptuales para formar una ciudadanía democrática. Si nosotros reflexionamos frente a esta cita, esto implica para el caso de las personas sordas la disminución de brechas y la equiparación en el acceso no solamente a la educación superior, sino en el acceso a todas las oportunidades que implican un proceso de formación de calidad. Implica también que si nosotros entendemos al educando sordo como un sujeto político con capacidad democrática participativa, implica que previamente este sujeto fue formado para tal fin. No basta con tener espacios a los que es posible acceder o ingresar si previamente no se ha cualificado, no se ha documentado esta persona sorda. Ello es una de las principales responsabilidades de la educación, el permitir que esta persona sorda se empodere y se constituya en un interlocutor válido en escenarios de construcción de política pública, máxime cuando esa política pública involucra específicamente a una población minoritaria de la que es representante. Un segundo aspecto que plantea el documento de lineamientos hace referencia a la diversidad, entendida ella como una condición innata a cualquier ser humano, es decir, no hace referencia a una patologización, a un comparativo entre normalidad y anormalidad. Por el contrario, busca reconocer esos aspectos de diversidad, de diferencia, que encontramos en todos los estudiantes, independiente de su condición biológica, social, socioeconómica. Para el caso de los sordos, esta evidencia de diversidad se presenta de forma primordial en el panorama lingüístico. Son usuarios de una lengua visogestual. La mencionada y reiterada lengua de señas se denomina como lengua visogestual, en diferencia de la lengua oral o oral auditiva, que es el castellano para nuestro caso como lengua mayoritaria. En este sentido, reconocer la diversidad dentro de la universidad implica que estamos fortaleciendo unos procesos de identidad en los sujetos, de identidad como minoría lingüística, como minoría cultural, de identidad desde una lengua propia y sobre todo desde una lengua con igualdad de estatus a las lenguas orales. El considerar que la lengua de señas tiene menos elementos, menos posibilidades, que posibilita menos desarrollo de pensamiento, corresponde a un imaginario colectivo que no tiene sustento. La lengua de señas tiene el mismo nivel de desarrollo de la lengua oral. Es importante en esa medida tener la claridad que la lengua de señas en nuestro país lleva muy poco tiempo aprobado frente al castellano, que es una lengua frente a la cual sería incontable el proceso de desarrollo, los estudios lingüísticos que ha tenido. La lengua de señas, por su parte, en nuestro país tiene un estudio lingüístico al momento. Hay muchas investigaciones en el área posgradual que han empezado a indagar frente a ella, pero en 20 años más o menos de reconocimiento en el país no es suficiente los avances, lo cual no implica que la lengua tenga limitaciones. Lo que tiene limitaciones es la investigación frente a la misma, la formación de usuarios al respecto,
Hace muchos años no encontrábamos oyentes usuarios de lengua de señas, hoy encontramos oyentes que son usuarios proficientes y además que se han convertido en intérpretes y que median este proceso de acceso a diferentes oportunidades para las personas sordas. La siguiente característica de la educación inclusiva es la interculturalidad, referida como un conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los diferentes saberes culturales en el marco del respeto. Como bien lo mencionaba hace un momento, la comunidad sorda hace parte de una comunidad lingüística minoritaria y la lengua construye realidades y permite aglutinar culturas, es decir, es un referente para un grupo social minoritario a partir del cual se construyen prácticas propias. Por eso hablamos de una cultura sorda. Al respecto también es una necesidad latente el aumentar los discursos sordos, los estudios sordos y las indagaciones al respecto. La equidad es la siguiente característica que establece el documento de lineamientos. Y frente a equidad es importante hacer la salvedad, no nos referimos a igualdad, nos referimos a la posibilidad de brindar oportunidades a toda la población sin distingo, oportunidades de acceso, pero también hay algo muy importante que señala el documento y es las mismas condiciones de resultados. No basta con que se flexibilice una prueba de ingreso si una vez que han ingresado los estudiantes sordos a la educación superior no se les proveen oportunidades de acceso a la información, no se flexibiliza la evaluación y los resultados siempre están condicionados a limitantes. Es decir, permitimos que ingresen, pero no que tengan una permanencia con calidad y pertinencia y mucho menos que se titulen. Esto no hace referencia a equidad. Desde allí estaríamos ubicados en el panorama de la igualdad. Lo mismo para todos, aunque todos seamos diferentes, y no es el sentir de una educación inclusiva. La pertinencia. Desde el CNA, el criterio de pertenencia se adjudica a las instituciones de educación superior en términos de qué tipo de respuesta brindan estas instituciones a las necesidades del medio de manera proactiva, es decir, cuando se busca transformar el contexto en el que opera. De allí se derivan sin duda las prácticas pedagógicas y didácticas pertinentes con las necesidades visoespaciales de los estudiantes sordos, la presencia de la mediación comunicativa, cultural que ejercen los intérpretes y que es requerida para garantizar que los contenidos e interacciones presentados en la lengua oral lleguen a los usuarios de lengua de señas de forma efectiva. Finalmente, y no por ello menos importante, sino por el contrario, agrupa todas las anteriores, está la característica fundamental de la educación inclusiva referente a la calidad. La calidad se expresa en términos de condiciones óptimas. ¿Cuáles son esos escenarios óptimos que además propenden por el mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas, didácticas, administrativas y que involucran directamente procesos de cualificación docente, de investigación frente a los temas en mención, de proyección social, de aseguramiento de la calidad y de acreditación como lo establece el CNA? Asumir el reto de la permanencia de los educandos sordos con calidad implica para las instituciones de educación superior la contratación de profesionales de apoyo. Es imposible llevar un proceso a cabo sin acompañamientos pertinentes, sin la documentación y la formación pertinente. Sabemos que como instituciones de educación superior ya hay unas prácticas establecidas, ya hay un modelo pedagógico establecido y no es la intención entrar a transformarlo, a cambiarlo. Por el contrario, la intención es mejorarlo en función no solo de los educandos sordos, sino de la totalidad de la comunidad académica. Lo que hemos encontrado como INSOR en las experiencias de acompañamiento a las instituciones de educación superior es que aquellas estrategias que se flexibilizan, que se transforman, que se hacen más accesibles para los sordos, por ejemplo, en el caso de la lengua escrita, en el momento en que un docente se piensa la estructura del texto escrito, mediándolo a sus estudiantes, presentando de manera previa una estructura gráfica del documento, un mapa mental, un mapa semántico, en el que además brinda guías o resalta aspectos específicos que quiere trabajar del texto escrito, que además presenta una contextualización del mismo,
y luego entrega para que los estudiantes realicen la lectura consciente que se requiere, los resultados en términos de comprensión de lectura, de análisis de la información son superiores, no solo para los estudiantes sordos, sino también para los educandos oyentes. Este tipo de aspectos son los que se abocan en el momento en que hablamos de calidad. La relevancia del proceso de cualificación de los docentes, no entendiendo con ello que la intención es que los docentes se vuelvan bilingües y que con procesos de acompañamiento, cualificación en un tiempo reducido, ya sean usuarios de la lengua de señas y dictan sus clases en lengua de señas. No es esta la intención. Sí es cierto que en la medida en que hay un acercamiento a una lengua visogestual, el mismo docente está en condiciones de flexibilizar sus procesos, está en condiciones de repensar sus estrategias pedagógicas, tiene mayores habilidades para manejar el servicio de interpretación, reconoce cuáles son las estructuras y las formas en las que se está dando el intercambio comunicativo y ello le permite incidir directamente en sus estudiantes, no considerar que los sordos como estudiantes son estudiantes del intérprete o que el intérprete es el tutor o es el acompañante, sino que por el contrario él es el titular de su clase, es quien direcciona las estrategias pedagógicas, es quien hace una interlocución directa con el estudiante, es quien le hace seguimiento y quien lo evalúa. Como bien vimos en el video, funciones de evaluación, de tutoría, de acompañamiento no son responsabilidad del intérprete. Aunque el estudiante sea sordo y sea usuario de una lengua minoritaria, no quiere decir esto que el docente tenga menos responsabilidad con él que la que tiene con un estudiante oyente. Frente al perfil del intérprete de lengua de señas, lengua oral, para nuestro caso colombiano, lengua de señas colombiana, castellano, es importante reconocer de manera fundamental que debe evidenciar un conocimiento y un uso de dos lenguas, la lengua de señas colombiana y el castellano, que debe exhibir conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan prestar un servicio de interpretación eficiente en diferentes situaciones y garantizar una mediación comunicativa y cultural entre dos comunidades, la comunidad mayoritaria de oyentes y la comunidad minoritaria de sordos. En ese sentido, los usuarios del intérprete no son solamente los estudiantes sordos, también lo serán los oyentes. Sumado a ello, no solamente hay estudiantes sordos, recordemos que también tenemos docentes sordos y muchas universidades en la actualidad están contratando docentes sordos. Ellos también serán en esa medida usuarios del servicio, pero en su aspecto mayoritario lo serán los estudiantes oyentes que ingresan a escenarios en los que el docente es una persona sorda. Las competencias que este intérprete deberá exhibir hacen referencia en términos generales a tres grandes grupos. La primera de ellas, a competencias de orden lingüístico. En esta competencia de orden lingüístico habrán elementos fonéticos que hacen referencia a la capacidad de reconocer unidades mínimas de significado. Y es importante allí hacer la salvedad que no por considerarse fonético es referido de manera exclusiva a la lengua oral. También hay un componente fonético documentado frente a la lengua de señas y hace referencia a los segmentos de configuración de cada una de las señas. Ese reconocimiento, como les indicaba, bien sea de fonemas o de segmentos, hace referencia a una habilidad lingüística de orden fonético que deberán poseer los intérpretes. Una competencia sintáctica, que hace referencia a la habilidad para organizar, secuenciar estas unidades de significado en una y otra lengua. A este respecto es importante identificar que la estructura gramatical de una lengua es totalmente diferente a la estructura gramatical de otra lengua. En esa medida, no es correcto que un intérprete vocalice o oralice mientras está asignando o haciendo lengua de señas, ni que haga lengua de señas y castellano al mismo tiempo. Cada una de las lenguas posee una estructura diferente y de esta habilidad sintáctica que posea el intérprete depende que la organización de unidades de sentido corresponda a una estructura propia y que sea comprensible para las dos comunidades usuarias del servicio. Una competencia semántica hará referencia a la posibilidad de reflexión de
procesamiento de significados y de información. Esta competencia semántica se orienta a los signos y a los referentes a los que alude la unidad de sentido. Si para el intérprete no es claro el sentido dentro de la emisión que él está recibiendo en primera lengua, no será posible que lo traslade a segunda lengua. Allí un elemento muy importante a tener en cuenta por parte de los docentes. Si el enunciado que presenta el docente en castellano no es comprensible para su intérprete en castellano, no será posible que éste lo pase a lengua de señas. Por ende, el intérprete podrá, dentro de su servicio de interpretación, haciendo uso del protocolo propio, interrumpir, pedir las ampliaciones necesarias al docente o al dueño del discurso para garantizar que su comprensión en castellano está siendo totalmente efectiva y desde allí poder proyectar cómo se presentaría esto en una estructura de lengua de señas o de la lengua de destino. Esto para el caso de la competencia lingüística. Para el caso de la competencia pragmática, hace referencia a la capacidad que tiene el intérprete de adecuar los mensajes interpretados de acuerdo a la situación comunicativa. Depende ello del entorno, del tema, del propósito. Es diferente el servicio de interpretación que se presta en un contexto formal, cuando se está pasando información que alude a dobles sentidos, a sentidos figurados, a chistes, a bromas, y ese sentido deberá ser reconocido por el intérprete en su primera lengua para poderlo pasar a segunda lengua, o si es el caso contrario, deberá tener claro cuál es el sentido o la intencionalidad comunicativa que tiene el sordo en su emisión signada para poder hacer una voz coherente que reconozca la estructura del español y que haga las expansiones necesarias en términos de cultura oyente y cultura sorda. Finalmente, la competencia interpretativa hace referencia a la capacidad que tiene el intérprete de transferir el sentido de un mensaje desde una lengua fuente, bien sea la lengua de señas o el castellano, a una lengua objetivo, que será la contraria. Se deben tener en cuenta allí aspectos muy importantes de percepción, atención, memoria, discriminación, análisis y síntesis, entre otras. Si ustedes se dan cuenta, en esa medida el servicio de interpretación involucra una atención que se da de manera muy intensa durante el servicio de interpretación por parte de la persona que ejerce el servicio. No es posible, y se han presentado de manera frecuente estas inquietudes, pensar que el intérprete, porque ha interpretado toda la carrera de unos estudiantes sordos, se puede titular. ¿Por qué? Estas demandas cognitivas de atención, percepción, memoria a corto plazo, discriminación, atención a la estructura de una lengua y de otra, implican que el intérprete no está participando activamente de la construcción de conocimiento que se da en las aulas. Él está desarrollando una actividad plenamente lingüística cuya demanda cognitiva está presente en esa transferencia de una lengua a otra. Luego está que si después de que el intérprete ha interpretado 8 horas, 6 horas durante el día en un evento académico y yo me acerco y le pregunto las conclusiones del evento, es muy posible que el intérprete no tenga cómo dar cuenta al respecto. Podrá comentar aspectos generales, pero no ha tenido la oportunidad de hacer reflexiones conceptuales, de entrar a interlocutar con las personas que están presentando la información, de dudar, de contraargumentar. Estos procesos no se están dando porque allí el intérprete no está participando en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de un proceso de alta demanda en términos cognitivo orientado a ese paso de información de una lengua a otra. Sumado a estas habilidades, a estas competencias, se encuentran otros conocimientos y habilidades. Los conocimientos estarán referidos a las disciplinas específicas y en eso hay un margen de ruptura con lo que pasa en la educación media. Si bien la educación media presenta conceptualizaciones básicas que pueden llegar a ser profundizadas de acuerdo al proyecto educativo institucional, de acuerdo a la profundización que presenta el modelo pedagógico, el intérprete que se ha titulado en educación media, que es bachiller, tendrá elementos para responder a esas demandas académicas.
Sin embargo, en el contexto de educación superior, cuando se entra a profundizar frente a una disciplina específica, llamémoslo sociología, matemáticas, física, un intérprete que tiene solamente educación media va a tener serias limitaciones para poder procesar la información que se presenta en primera lengua. Es decir, necesitará tener unos conocimientos generales que le permitan dar cuenta efectiva de una comprensión amplia y pertinente de la información en primera lengua o en los textos escritos para poder hacer la transferencia eficaz a una lengua de señas. En esa medida se justifica que el perfil idóneo de intérpretes para educación superior mínimamente estén cursando la educación superior e idóneamente estén titulados como profesionales en las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento. Frente a las habilidades, se exaltan habilidades interpersonales, habilidades referidas a la autocrítica, al trabajo en equipo, a la retroalimentación, a configurarse como un profesional autodidacta, cuyos elementos van a garantizar que el perfil del intérprete esté en continuo mejoramiento. Frente a las actitudes, las que más o de manera más significativa tendremos en cuenta, hacen referencia al respeto y la valoración por la comunidad sorda y por la lengua de señas. Es posible encontrar personas que han aprendido la lengua de señas en un contexto de educación formal que no han tenido contacto con la comunidad sorda. Es decir, que pueden conocer vocabulario, pueden conocer elementos propios de la estructura de la lengua de señas, pero no tienen conocimiento de lo que implica la vivencia del sordo, su historia educativa, sus aspectos culturales, hechos que van a limitar al momento de hacer una interpretación efectiva, porque como hemos mencionado durante esta videoconferencia, el intérprete no solamente es un mediador comunicativo, sino que es un mediador cultural. Por ende, deberá conocer no solamente la lengua de señas, sino la cultura propia de la comunidad sorda, estar en contacto con ellos, acercarse a los procesos de constitución como persona sorda, de agrupación en las asociaciones de sordos, de prácticas deportivas, de intereses, de expectativas, de militancia en escenarios políticos, de conocimiento básico y fundamental de la legislación que propende por la equiparación de oportunidades para las personas sordas. Como ustedes pueden ver, para ser intérprete no es suficiente saber lengua de señas, sino que hay otros muchos tantos elementos que entran a configurar una práctica del servicio de interpretación efectiva. En esa medida, y para concretar, el debate de la calidad en la educación superior sustenta la necesidad de efectuar por parte de las instituciones de educación superior una contratación directa del recurso humano para el servicio de interpretación, que certifique de forma idónea y deseable requerimientos tales como una titulación profesional en cualquier área del conocimiento, la expedición del permiso temporal por parte del INSOR y el Ministerio de Educación, la certificación de los niveles intermedios de competencia comunicativa en lengua de señas que pueden ser expedidos por FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos, o por instituciones de educación superior en sus centros de lenguas que oferten lengua de señas. Certificar la participación en procesos de cualificación en lengua de señas de una parte y en servicio de interpretación por otra, teniendo en cuenta que hay técnicas, hay estrategias propias del servicio de interpretación que sobrepasan el dominio de la lengua de señas. Certificar un mínimo de experiencia de 24 meses en la prestación de servicio de interpretación dentro de una institución educativa. Como ustedes se imaginarán, las personas sordas no solamente tienen una participación académica, sino que también participan de la oferta cultural, deportiva, también son usuarios del sistema penal, del sistema de justicia de nuestro país, también son usuarios de un sistema de salud, es decir, los servicios de interpretación estarán en diferentes contextos. Para el caso de la educación superior se requiere una experiencia mínima dentro del contexto educativo. Y finalmente, una audición normal bilateral. Como recordarán, enunciamos hace un momento la habilidad que debe tener el intérprete para discriminar fonemas y segmentos. Por tanto, la persona que ejerce como intérprete deberá tener una audición normal.
Estos aspectos realmente son de escaso cumplimiento, sobre todo en el territorio. En muchos municipios las instituciones de educación superior no van a encontrar este tipo de perfil, aunque sea el esperable, el deseable, el pertinente, pero a ello le apuntamos. Por eso se establece para la universidad un fundamental compromiso referido a la cualificación del equipo humano. De acuerdo al tipo de servicio de interpretación que usted logre ubicar en su región, que logre contratar para su institución educativa, usted debe ser consciente de que las demandas son las que previamente se han enunciado y que hacia allá le deberá apuntar un proceso de acompañamiento y cualificación que propenda por el mejoramiento del servicio de interpretación y que no se conforme con unos requerimientos iniciales cumplidos, porque esto afectará significativamente la calidad de la educación, la posibilidad de participación en igualdad de condiciones de los sordos, la posibilidad de desarrollo integral y significativamente la posibilidad de una ocupación laboral exitosa una vez se ha titulado a la persona sorda. Frente a nuestro siguiente apartado, que se enuncia como Código de Ética de los intérpretes de lenguas de señas a lenguas orales, hay variados referentes a nivel internacional. Para información y para tranquilidad de muchas personas que recientemente se están poniendo en contacto con personas sordas y con el servicio de interpretación, es importante mencionar que existe un código de ética, que el intérprete no desarrollará sus funciones como considere o como mejor le parezca, sino que hay unos fundamentos mínimos que deberá exhibir cualquier intérprete en ejercicio efectivo. Estos términos generales aplicables a escenarios educativos implican una línea base de comprensión que es fundamental que la tengan los intérpretes, los docentes y los administrativos en el contexto universitario, así como los usuarios sordos. Desde el Código de Ética para los intérpretes se establece que deben mantener la totalidad de la información que circule durante su servicio de interpretación en estricta confidencialidad. Esto hace referencia al principio de secreto profesional, que aplica para profesiones tales como la medicina, en el contexto religioso. Este principio de secreto profesional es fundamental. El intérprete deberá transmitir el mensaje de la forma más fidedigna posible, evitando dar opiniones personales o hacer juicios de valor al respecto. Este ítem es de suma importancia y en él me permito hacer una ampliación frente a lo que sucede con muchos de los intérpretes. Hay profesionales de la interpretación, hay intérpretes que evidencian un desempeño muy superior, un desempeño muy bueno en lengua de señas y en el ejercicio mismo de la interpretación. Sin embargo, se evidencia que hay una tendencia importante o al proselitismo religioso o a limitar escenarios de participación y de ejecución del servicio de interpretación por considerarse que va en contravía con una ideología personal. Al respecto se hace la claridad que los mensajes que se transmiten, que el discurso que se enuncia, no es el discurso del intérprete, es el discurso del oyente, del docente, del directivo, quien está expresando una información puntual, y el intérprete que asume una contratación del servicio de interpretación deberá presentar la información de manera fidedigna, sin hacer juicios de valor. Es decir, no tiene por qué considerar que su esfera personal se involucra en un servicio de interpretación o que es él el que está haciendo enunciados que pueden ir en contravía de su ideología religiosa o política, porque ese discurso no le es propio. Él simplemente está ejerciendo un servicio de interpretación en el que deberá mantenerse de manera ajena a la titularidad de las opiniones. Así pues, interpretaciones de clases tales como ética, ciencias naturales, diferentes escenarios de la educación media y la educación superior deberán ser asumidos por el intérprete a cabalidad, teniendo esa importante claridad, ese discurso que puede provenir de las ciencias exactas, que puede provenir de corrientes epistemológicas o filosóficas diferentes, no tiene por qué entenderse como un enunciado propio del intérprete.
Se debe evitar por parte del intérprete involucrarse de manera personal o afectiva con la situación de interpretación. Se debe utilizar una lengua o modalidad lingüística acorde al registro de los usuarios y sus necesidades. Encontramos, para el caso de los sordos, diferentes tipos de registros, como sucede también en los oyentes. Tenemos escenarios de educación para adultos, tenemos usuarios sordos muy jóvenes, tenemos diferentes corrientes de creación de vocabulario en lengua de señas y el intérprete deberá adecuarse a los dos registros. Es decir, no debe el intérprete suprimir o evitar el uso de una seña que le está proveyendo un usuario sordo del servicio por asociarla con una u otra escuela de producción de lengua de señas. El vocabulario técnico y subtécnico que se valida tiene un proceso al interior de la comunidad. El intérprete debe asumir esto como vocabulario que circula en diferentes contextos para diferentes usuarios y que puede estar en la línea de sinónimos en la lengua de señas y no considerar por ello afectado su servicio, teniendo claridad que su principal resultado tiene que ver con la comprensión efectiva del mensaje por parte de sus usuarios y por el uso adecuado de una estructura propia en lengua de señas o en lengua oral. Se deberá aceptar por parte de los intérpretes trabajos a discreción según las habilidades individuales, según la situación de interpretación y según los usuarios de la misma. Como les enunciaba, hay diferentes tipos de usuarios dependiendo del nivel de desempeño y las habilidades del intérprete, dependiendo del campo del saber y los conocimientos que él previamente haya incorporado al respecto, tendrá la posibilidad como intérprete de responsablemente asumir o manifestar la imposibilidad de aceptar ciertos servicios de interpretación, priorizando siempre, como les enunciaba previamente, la calidad del servicio y la comprensión por parte de sus usuarios. Se deberá exigir una remuneración económica por los servicios que respete la tarifa mínima establecida a nivel regional por un ente gubernamental o al interior de las asociaciones de intérpretes, atender normas mínimas de presentación personal y comportamiento propias de cualquier profesión. Al respecto, existe un protocolo del servicio de interpretación que da cuenta de cuál es el atuendo que deberá exhibir el servicio de interpretación, cómo deberá usarse un tono neutro, es decir, no colores llamativos, no colores que reflejen mucho la luz, sino tonos opacos en las tonalidades de gris, negro, azul oscuro, dependiendo si es una interpretación que va a quedar registrada en medios audiovisuales. En ocasiones se usan colores como los rojo mate, dependiendo también el tez, la tonalidad de la piel, si es una persona trigueña o si es una persona afrocolombiana, deberá usar colores más claros que iluminen su rostro, sin dibujos o sin decoraciones que puedan constituirse en distractores. Para el caso, pues en su mayoría de las intérpretes mujeres, se recomienda tener aretes que no tengan movilidad, que no tengan brillo excesivo. Los que conocemos como topitos son ideales, que no hayan pulseras o accesorios que se muevan, que generen contaminación visual y que el cabello no esté cubriendo el rostro. Ello es importante porque la lengua de señas no solamente hace referencia a una configuración manual o un movimiento centrado en las manos, sino que por el contrario, como ustedes habrán podido ver durante la interpretación del día de hoy, hace referencia específica a un componente gestual que se ubica en el rostro. Si el intérprete tiene cubierto el rostro, la comprensión de los usuarios sordos se verá significativamente afectada. Se debe propender también desde este código de ética por actualizaciones permanentes en el servicio de interpretación a través de su participación en seminarios, talleres y diferentes ofertas. No debe ser asumida la evaluación de competencias lingüísticas o académicas de los estudiantes sordos por parte del intérprete. Y no se deben amparar o facilitar actos incorrectos que confundan o sorprendan la buena fe de usuarios sordos o usuarios oyentes. Frente a las técnicas de interpretación,
vamos a encontrar dos técnicas generales y primordiales que es importante que como docentes y como comunidad académica las identifiquen, y se refieren a la interpretación consecutiva y a la interpretación simultánea. La interpretación consecutiva hace referencia a cuando el intérprete tiene un intervalo de tiempo mayor entre la emisión del discurso del oyente y el paso a una estructura de lengua de señas. Es decir, el intérprete se toma su tiempo para entender a cabalidad la idea que está presentando el oyente y luego hace un paro en el servicio o solicita al oyente que espere un momento para pasar toda esa unidad de sentido en una estructura de llegada a la lengua de señas. De manera contraria, se da, por ejemplo, cuando el sordo está asignando, está presentando su enunciado y el intérprete toma ese intervalo para tomar la unidad entera de sentido en lengua de señas y luego formular la totalidad de la idea en la lengua oral. Estas técnicas, pues, vale aclarar que, como todo el protocolo del servicio de interpretación, siempre serán entendidas de manera bidireccional, cuando el servicio está siendo prestado para el estudiante sordo o para el usuario oyente. La efectividad de esta interpretación en términos consecutivos depende principalmente de los procesos de análisis y síntesis que tenga el intérprete, de las habilidades específicas que él tenga para encontrar la idea principal en este enunciado, bien sea en lengua de señas o en castellano. La segunda técnica se refiere a una interpretación simultánea. En esta interpretación simultánea, el intervalo de tiempo que toma el intérprete es mínimo, es decir, el periodo de tiempo que se da entre el momento en que la persona sorda asigna y la emisión de la voz de ese contenido es casi paralelo. Y en sentido contrario, sucedería que en la emisión que se da en voz se está dando de forma simultánea en lengua de señas para los usuarios. Sin embargo, es pertinente que los docentes tengan en cuenta que si tienen un grupo en el cual se está integrando personas sordas con personas oyentes, en el momento en que el docente oyente presenta su enunciado en voz, los oyentes de una vez estarán en posibilidad de responder, de interlocutar, mientras que para el caso de los sordos habrá un tiempo que, aunque es mínimo, es significativo, en el que la información llega en voz al intérprete, el intérprete la reestructura, la reorganiza, hace uso de sus habilidades sintácticas, pragmáticas, la pasa en lengua de señas y luego los estudiantes sordos la perciben. Es decir, que si el docente, por ejemplo, está diciendo en un enunciado muy coloquial, el que primero me responda qué es el siguiente concepto tiene 5, pues difícilmente ese primer estudiante va a ser el sordo, porque tiene que tener en cuenta que está llegando la información mediada por otro sujeto. Frente a las estrategias de indagación, de construcción, difusión y validación del vocabulario técnico y subtécnico, es importante reconocer que en el escenario de educación superior hay una incidencia muy importante. El crecimiento de la lengua de señas, la proliferación de su uso, el estatus de uso de la lengua de señas ha tenido una transformación muy efectiva y muy rápida a raíz del ingreso de los sordos a la educación superior. De acuerdo a las diferentes disciplinas donde ellos están ingresando, llámese contaduría, educación física, pedagogía, se posibilita la creación de nuevo vocabulario técnico y subtécnico para áreas disciplinarias específicas. Cuando los sordos llegan a ese escenario y empiezan su proceso de formación, es posible que se encuentren con mucho vocabulario en lengua escrita o en castellano que no tiene un referente establecido en lengua de señas y que serán ellos quien deberán entrar a conceptualizar para poder crear. ¿Cómo es este proceso de creación de vocabulario? No es el intérprete quien deberá asumir la creación de la seña para el nuevo vocablo, término o concepto que circula en la materia específica, sino que por el contrario será el mismo usuario sordo quien debe crearlo. ¿De qué manera? La persona sorda, de forma ideal, se espera que no esté sola, que en la medida de lo posible sean grupos de trabajo, sean grupos de estudiantes sordos, o que se inicie esta constitución de comunidades académicas al respecto, en la que el sordo pueda entrar
a indagar sobre el concepto, en el que tenga tutorías con su docente del área disciplinar, mediada por un servicio de interpretación efectivo, en el que el estudiante sordo pueda indagar, pueda preguntar, pueda plantear ejemplos, pueda tener la garantía de que el concepto que él está interiorizando es el correcto. Y una vez tenga claridad conceptual, él mismo podrá formular una propuesta de seña para ese concepto. Esa seña que se propone y que se pueda discutir con otros usuarios sordos que también manejen el concepto, será la seña que se empezará a usar. En este momento tenemos la mediación de las TIC. Tener la posibilidad de estar en contacto y que ese contacto virtual además esté mediado por el video implica que las personas sordas pueden entrar en interlocución directa con educandos sordos de otras ciudades, de otras universidades que puedan estar en las mismas carreras o en disciplinas cercanas y que puedan entrar a hacer esa interacción, a dar cuenta del vocabulario que se creó en su universidad, a socializarlo y que con ello inicie un proceso natural de validación. En esa medida el sordo está en la obligación de brindar al intérprete el vocabulario que se ha ido creando. Las universidades se les invita a propender por la sistematización de este vocabulario. Se les aconseja frecuentemente que en estos procesos de final de seminario, de evaluación de esos estudiantes, incluyan en esas evaluaciones el hecho de que el estudiante sordo, junto con su servicio de interpretación, sistematicen el vocabulario que se ha producido a lo largo del semestre, que tengan un repositorio de vocabulario, que esto se constituya en proyectos que puedan circular a otras universidades, que se constituya realmente una comunidad académica alrededor de lo que implica la transformación y el crecimiento de la lengua de señas dentro de la educación superior. Finalmente, y ya para terminar este espacio de videoconferencia del día de hoy, quiero presentarles unas claridades frente a una inquietud reiterada también de los docentes, que hace referencia a cómo ellos pueden reconocer que la evaluación académica que está siendo mediada por un intérprete no está teniendo sesgos que puedan afectar la respuesta del sordo. Muchos docentes consideran que al no tener conocimiento de la lengua de señas, el intérprete puede estar dando cuenta de las respuestas a los estudiantes sordos y pues el docente no tiene cómo hacer seguimiento al respecto. Frente a eso es una estrategia muy importante y muy pertinente para el docente tener claro cuál es el protocolo del servicio de interpretación. El intérprete, como mediador comunicativo, estará dentro del aula para recibir todos los enunciados o mensajes que lleguen de manera auditiva por parte del oyente y pasarlos a lengua de señas o de manera inversa. Cuando los dos interlocutores no estén emitiendo ningún tipo de mensaje, el intérprete no tendrá por qué estar haciendo lengua de señas ni lengua oral. Es decir, si una vez iniciada la evaluación, el intérprete hace su registro de acuerdo a las orientaciones que brinda el docente, se sienta, el estudiante sordo empieza a desarrollar su evaluación y se aprecia que en ese momento hay conversaciones, por ejemplo, entre el usuario sordo y el intérprete, pues esto no será pertinente dado que están en un proceso de evaluación formal. Y cualquier inquietud que tenga el sordo no deberá manifestársela al intérprete, deberá manifestársela al docente. Es decir, en ese momento específico de la evaluación, cuando el sordo signa, el intérprete deberá pasar de manera efectiva eso en voz para que sea el mismo docente quien responda a cualquier tipo de inquietud. Y el docente pueda tener la tranquilidad de que mientras él no esté dando ninguna orientación, el servicio no deberá estar activo. Es importante tener en cuenta esto porque muchos sordos consideran que el intérprete es su tutor, entonces realizan preguntas, buscan orientaciones y esto debe transformarse, se debe incentivar al sordo a que siempre tenga una interlocución directa con su docente y que use el servicio de interpretación como una mediación, más no como una fuente de aclaraciones o de observaciones. Esto para el caso de las pruebas escritas. En el caso de las pruebas orales, en el caso de las pruebas que se darán
haciendo una entrevista, una encuesta directa al estudiante sordo, el docente tendrá varias herramientas. En primer lugar, podrá confirmar esa información con un intérprete de apoyo. En segundo lugar, podrá replantear las preguntas para sondear cuál es el nivel de aprovechamiento del discurso, solicitar ejemplificaciones al estudiante sordo. En dado caso que se busque tener un intérprete diferente al que ha exhibido la materia durante la totalidad de su desarrollo en el semestre, será importante hacer una preparación del servicio. Es decir, el intérprete nuevo que llega y que no está contextualizado deberá tener una preparación frente al vocabulario que se ha acordado durante el semestre, frente a las estrategias pedagógicas que se han empleado, frente a los contenidos que se han desarrollado, para que pueda hacer un servicio en voz efectivo de las respuestas que plantea el estudiante sordo. Con este elemento cerramos la videoconferencia del día de hoy. A título de conclusión, me permito exponerles que este proceso, aunque para muchas universidades parece novedoso, realmente lleva en nuestro país varios años. Hay experiencias que en el país acumulan más de 10 años trabajando con educandos sordos en la educación superior, titulándolos de manera efectiva y además contratándolos como profesionales dentro de sus aulas. En esa medida, los invitamos desde el Instituto Nacional para Sordos, desde el Ministerio de Educación, a abrir canales de comunicación en los que los podamos acompañar, en los que podamos servir de mediadores frente a este proceso para que se desarrolle con calidad. Les deseamos éxitos en su gestión y recuerden que pueden plantear todas sus inquietudes o observaciones a los contactos que tiene el Instituto Nacional para Sordos en su página www.insor.gov.co. Hasta una próxima oportunidad.